Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludos. Muy buenas tardes. Les saluda el pastor Eric Cabrera. Una vez más, llegando a ustedes a través de esta poderosa transmisión. Esperamos que este día se encuentren muy bien. Quiero saludar a toda nuestra audiencia, a los hermanos y amigos que siempre están pendientes de nuestras publicaciones, principalmente de nuestros mensajes, ya que el objetivo de esta página, el objetivo de esta transmisión es que haya una palabra de parte del Señor, una palabra de fortaleza, de aliento para usted, para su familia, para sus necesidades. Ese es el objetivo de nuestras publicaciones y de todos los mensajes que transmitimos a través de nuestra página de Facebook, como también en TikTok o en YouTube. Quiero saludarles, hermanos, una vez más. Soy el pastor Eric Cabrera, pastor de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Estamos ubicados aquí en Maryland, en Landover. Si usted no tiene dónde congregarse, quiere visitarnos, lo puede hacer. Puede escribirme a través de las plataformas o lo puede hacer también a través de mi número celular 240-460-2355. Esperamos que usted pueda darle compartir para que otros puedan también recibir la bendición del Señor. Estamos terminando el primer mes de este año 2025. Realmente se va luego el tiempo. Ya mañana es 1 de febrero. Y el mes de febrero, pues todos sabemos, es muy corto. Luego se va y la verdad que el tiempo está pasando muy rápido. Pero sobre todo, saber que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia, tenemos un Dios que no cambia, que no muda, que no tiene sombra de variación, dice su palabra. Él habló y hará. Él dijo hará y hará. Habló y ejecutará su palabra, dice la Biblia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. Significa que sin importar el tiempo que estemos viviendo o la situación o circunstancia que estemos atravesando, el Señor estará con nosotros. Así que en esta preciosa tarde quiero ser breve, quiero saludarles primero y luego compartir con ustedes una escritura muy linda. Estoy aquí una vez más en mi oficina, en el lugar donde atendemos las necesidades, donde estudiamos la palabra, donde buscamos al Señor. Y quise hacer esta intervención para traer una palabra de parte del Señor, por supuesto, para cada uno de nosotros. Sin duda vivimos tiempos difíciles, de angustia, momentos duros, y a nosotros como cristianos nos toca pasar momentos difíciles. Quizás sea la situación que usted esté pasando un momento difícil, quizás sea un momento de enfermedad, un momento de temor, de miedo, una situación difícil en el matrimonio, con los hijos, en cualquier aspecto de su vida. Y cuando estamos atribulados, empruebados, por lo general es cuando más buscamos al Señor, que no debería de ser así. Nosotros deberíamos de tener una búsqueda continua con el Señor. Deberíamos de tener una vida entregada al Señor, un estilo de vida de oración, para que cuando lleguen los momentos difíciles,
hermanos, podamos tener la confianza de acercarnos al Señor. Pero cuando llegan esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, uno quisiera la respuesta de la noche a la mañana. Quisiera que Dios le hable inmediatamente y que el Señor dé la solución inmediatamente. Y Dios puede, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él es nuestro Dios, ha prometido estar con nosotros para ayudarnos. Pero Él tiene propósitos en nuestra vida. Y aún en las pruebas, en las adversidades, en las situaciones difíciles, Dios tiene un propósito con nosotros. Y Él, hermanos, se va a glorificar en ese propósito. Es decir, que hasta en la prueba, el Señor tiene un propósito con nosotros. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En la prueba quisiéramos que de la noche a la mañana se desapareciera, pero no sucede. Pasa el tiempo, pasan los meses, nos desesperamos, nos angustiamos y pareciera ser que Dios no habla, no se aparece, no nos escucha, pero no nos damos cuenta que Dios está trabajando con nosotros. Nos está formando el carácter, tiene un propósito más adelante con nosotros. Y lo que sucede es que nos desesperamos. Muchos en el proceso de la prueba se desesperan, reniegan, vuelven al mundo, ya no se entregan al Señor, se desaniman. Pero no debemos hacer eso. Quiero que leamos una porción muy importante de la Escritura. Mientras usted sigue compartiendo y dándole, hermano, compartir a esta publicación, quiero que leamos una escritura que tocaba profundamente mi corazón. Y es sobre la historia de Job. La historia de este hombre. Creo que todos conocemos, hermanos, el caso de Job. Todos sabemos que un hombre con una reputación extraordinaria, entregado al Señor. Bueno, la Biblia lo describe que Job era pío, temeroso, apartado del mal, un hombre que hacía el bien a su sociedad. Dice que ayudaba al pobre, ayudaba al huérfano, inclusive llevaba una vida íntegra delante del Señor. La palabra del Señor dice que hasta había hecho pacto con sus ojos de no ver a la mujer extraña. Era un hombre con una familia muy linda, con sus 10 hijos, a quienes había instruido, por quienes oraba, a quienes nunca desatendió. ¿Quién podía esperar o podía pensar que a Job le iba a llegar la prueba? Porque a veces pensamos que somos inmunes, que todo va a estar bien. Y cuando todo está bien, hasta nos descuidamos. Que no es el tema, pero voy a hacer un paréntesis. Sabe que estamos viviendo aquí en Estados Unidos una situación de temor por esto de migración que está persiguiendo a las personas que tienen récord criminal. Y por supuesto que en esa colada se van a ir muchos inocentes. Y esto ha traído mucho temor al pueblo hispano, inclusive a la iglesia. Y sabemos que todo esto lo permite el Señor. Y si hacemos un examen de nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que, hablando de la iglesia se ha acomodado en estos últimos tiempos. Todo ha estado bien, trabajo en abundancia, hemos tenido bendiciones, no nos ha faltado nada. No nos ha faltado su bendición. Inclusive mucha gente que vino de nuestros países, que allá eran cristianos, le prometieron servir al Señor, le prometieron ser fieles al Señor. Pero aquí el materialismo los enterró, el materialismo los ahogó, el materialismo los apartó de la vida cristiana. Hay muchos que prometieron servir al Señor
cuando vinieron a Estados Unidos se apartaron, se alejaron, se materializaron, se mundanalizaron, se olvidaron de Dios. Inclusive la iglesia también ha tenido un retroceso muy grande en cuanto a la búsqueda con el Señor. Pero todo esto, esta prueba que ha llegado, va a volver el corazón de la iglesia a Dios. Nos va a volver a buscar al Señor, porque eso hace la prueba. La prueba viene con un propósito. Job estaba viendo el mejor tiempo: riqueza, ganados, ovejas, camellos, siervos, todo con exceso. Pero de repente vino la prueba. Todos conocemos el caso del justo Job. Perdió todo de la noche a la mañana: sus bienes, sus hijos, perdió su riqueza y también perdió hasta sus amigos, porque en las condiciones donde estaba Job, que terminó en el basurero de la ciudad, tirado porque perdió su salud también, con llagas en todo el cuerpo, todos los amigos a quienes él había ayudado, dice que solamente meneaban la cabeza y se burlaban de él. Porque en la prueba, en la angustia, en la aflicción, son pocos los que están con uno. Job estaba en esa situación de deterioro, de angustia, de zozobra. Y llegaron sus tres amigos, Bildad, Zofar y el otro se me escapó el nombre. Vamos a buscarlo. Si usted me ayuda a buscar los nombres: Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron no para consolarle, sino que vinieron para juzgarlo, para meter más el dedo en la herida. Le dijeron: Job, tú no estás enfermo en vano. Tú estás así porque has pecado, has fallado, porque el justo jamás va a sufrir lo que tú estás sufriendo. Bueno, una serie de acusaciones a quemarropa. Lo hirieron más, lo golpearon. Ustedes les dijo Job cuando les dio oportunidad, cuando le daban oportunidad que hablara: son son personas que fraguan palabras, que hieren con sus palabras. No son amigos. Lo hirieron. Y en aquella condición, Job buscaba la respuesta. Buscaba que el Señor le hablara. Aquí es donde quiero entrar en esta reflexión. Había escuchado la voz de sus amigos que lo acusaron. Las personas no se acercaban a él a darle una palabra. Estaba tirado en el basurero de la ciudad, sin nada, en una situación difícil, donde él no había cometido ningún pecado. Y él esperaba oír la voz de Dios. Quería oír la voz del Señor. Él quería escuchar al Señor, que le hablara, que le susurrara a sus oídos, porque eso es lo que quiere uno en la prueba. Háblame, Señor, dime qué está pasando, cuándo va a terminar esta prueba. Pero dice la Biblia, y eso usted lo puede leer en el libro de Job, capítulo 23, versículo 8 al 9. Dice que Job buscaba por todos lados, a diestra y a siniestra, al norte, al sur, al este y al oeste. Él quería encontrarse con el Señor. Quería poner una silla, decía él, junto al Señor, para preguntarle, para decirle: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal he hecho yo? Y por ningún lado encontraba a Dios, ni en la oración, ni por medio de sus amigos, ni por medio de quizás la voz audible. Por ningún lado encontraba la voz del Señor. Qué triste, qué difícil es cuando uno quiere una palabra de Dios. Quiero oír el mensaje de Dios, quiero oír la respuesta. Quiere que alguien le diga una respuesta a lo que está pasando. Pero Dios parece ausentarse. Dios parece no estar ahí. Dios parece habernos abandonado. Así parecía como que Job estaba abandonado. Claro, nosotros conocemos la Biblia,
conocemos la historia de Job y la podemos ver desde nuestra perspectiva, porque sabemos que había un trato de Dios con Job y había un trato de Dios con el mismo Satanás que le había permitido tocar la vida de Job. Pero eso nosotros lo sabemos, pero Job no lo sabía. Job ignoraba lo que estaba pasando en el mundo espiritual. De tal manera que si usted lee todo el libro de Job, se va a dar cuenta que pasaron 35 capítulos aproximadamente. Bueno, sí, 35 capítulos donde Dios no habló, donde Dios no dijo ni una palabra, donde no hubo ni una respuesta a las miles de interrogantes de Job. Ni una respuesta de Dios. Solo había palabra de sus amigos que más que aconsejarlo y animarlo lo hirieron y lo acusaron. Solo había la gente que pasaba alrededor y meneaban la cabeza y se lamentaban de Job. Pero Dios estaba ausente, ni una palabra. Job le pedía al Señor, háblame, ¿dónde estás? Te buscaría al norte, al este, al oeste, al sur. ¿Dónde está para hablar contigo? Pero Dios estaba ausente. Porque Dios tiene el momento cuando Él habla, cuando nos responde. Él es, hermanos, perfecto, tiene todas las cosas bajo control. Él tenía un plan, un propósito extraordinario con Job. Él tenía que formarle, él tenía que, hermanos, de alguna manera hacer su obra con este siervo de Dios. Pero Job no entendía. Pero quiero decirle, hermano, para finalizar esta reflexión, que estando Job en este tiempo, no tengo el dato cuántos meses o años estuvo Job en esta situación de luto, desgracia, enfermedad, sin amigos, sin dinero, sin respuesta de Dios, sin que nadie le extendiera la mano. En esa situación oscura no podía dormir, porque dice la Biblia, el mismo Job lo confiesa, que la enfermedad le producía fiebre. Hermanos, todo su cuerpo estaba llagado. Imagínense, hermanos, la situación. Nadie podía, hermanos, darle una palabra y una respuesta a Job. Y estando en esta situación, 35 capítulos del libro de Job, donde Dios no habla ni dice nada. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted, cuánto tiempo sufriendo en la prueba, problemas de hogar, de familia, de matrimonio, una enfermedad, una crisis. ¿Cuánto tiempo? Quizás usted se ha desanimado, nadie lo ha entendido, nadie entiende su dolor. Pero quiero decirle que lo que nosotros podemos aprender de Job es que él en todo tiempo esperó en Dios. A pesar que Dios no le hablaba y a pesar que Dios parecía haberse apartado y haberlo abandonado, él dijo palabras como, aunque él me matare, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que me levantaré y mi Redentor vive y al fin le veré. O sea, qué palabras extraordinarias, qué fe extraordinaria. Y entonces esto es lo que quiero leer para terminar. El capítulo número 38, donde Dios al fin habla, al fin toca la puerta de Job. Como decimos, llega la respuesta, hermanos, de Job, lo que había esperado. Dice el capítulo número, hermanos, 38, el capítulo número 38 dice, y el versículo número 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, como quien dice, después de tanto sufrimiento, después de tanta pregunta, después de tanta, hermanos, situación, ahora el Señor le responde. Y dice el versículo 2 que el Señor le dijo, ¿quién es
ese que oscurece el consejo? ¿Quién es ese que me está interrogando tanto? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios y para interrogar a Dios? ¿Quién es el hombre? Bueno, tanto que Job, en el capítulo número 40, versículo número 4, Job tuvo que quedarse callado ante, hermanos, el Dios sublime, el Todopoderoso. Job dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Ahora ya no era, hermanos, Dios el que estaba callado, sino que ahora Job se queda callado ante la voz de Dios. Dice el versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe tu lomo, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Qué lindo. Creo que fue el día más emocionante para Job. Después de no oír la voz de Dios, después de no escuchar la voz de Dios, ahora el Señor le habla. Dice que le habló desde un torbellino. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero Dios habla. Dios está presente en nuestros problemas y en nuestras dificultades, en las enfermedades, en el dolor, en la angustia. Dios está ahí. Aunque usted no sienta su mano y no sienta su ayuda y no sienta su bendición, y aunque usted sienta que está perdido, que las cosas no tienen sentido, Dios está presente. Dios está mirando, Dios está escuchando. Cuando pasaron los 400 años de que Israel sufrió en Egipto, cualquiera pudo haber pensado que Dios abandonó a Israel en Egipto, bajo el látigo de Faraón, bajo todas aquellas inclemencias, bajo aquella situación donde el Faraón, hermanos, azotaba, hermanos, a los israelitas. Parecía que era un Dios insensible ante la necesidad. Pero dice la Biblia, y se acordó Dios de Israel, que sufría bajo el látigo de Faraón. Es decir, llegó el momento en el que Dios iba a actuar e iba a hacer todo, hermano, por sacar a Israel de Egipto. Hasta que lo hizo. Hasta que, hermanos, ustedes saben, preparó a Moisés y lo equipó y lo llevó a Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Y no hubo faraón y no hubo diablo que se interpusiera en sacar a Israel de la esclavitud. ¿Y cuántos más, hermanos, miramos en la Biblia, en la historia, donde parecía que Dios se había quedado en silencio? Si hablamos de Abraham, que dice la palabra del Señor que por, hermanos, 25 años esperó en silencio la respuesta del Dios del cielo, donde parecía que la promesa que Dios le había hecho de darle a un hijo no llegaba. Y hasta hubo un momento donde Dios tuvo que sacar a Abraham y darle la fortaleza para que siguiera esperando. Dios, hermanos, obra, Dios habla, Dios se acuerda. Quizás usted está atravesando ese momento. No sé cuánto tiempo lleve. 1 año, 2 años, meses, en una situación donde usted se está queriendo rendir, donde siente que no avanza, da un paso y retrocede 3, donde siente que está solo y abandonado, donde siente que la vida se le termina. Así se sentía Job. Se sentía muerto. Hubo un momento que dijo: ¿para qué nací? ¿Para qué salí del vientre de mi madre? Mejor mis ojos no hubieran visto la luz. Llegó un momento donde se sintió que no podía, hermanos, hacer nada más. Pero en el momento que menos esperó, en el capítulo 38, Dios habló a Job a través de un torbellino. Dios tiene muchos métodos para hablarnos. Quizás pueda ser que esté cerca su respuesta. Dios le va a hablar a través de algún instrumento del Dios del cielo. O va a obrar, va a usar quizás a su vecino, va a usar al que usted no pensaba para ayudarle a salir de la situación en la que usted está viviendo o está atravesando. Yo no sé lo que el Señor va a usar, pero cuando llegue el momento de que el Dios del cielo obre, no hay nada que lo pueda impedir.
¿A quién va a usar el Señor para traer la respuesta a su vida? No sabemos. Aquí el Señor no habló ni a través de Bildad, Elifaz y Sofar, sino que habló a través de ese torbellino para traerle la palabra a Job. Ahora Job, hermanos, si usted ve los capítulos 39 y 40, Dios le hace un montón de interrogaciones a Job. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Quién eres tú? O sea, ¿por qué estamos cuestionando a Dios, en otras palabras? Si Él está en control de todas las cosas. Él es soberano. A Él nadie le dice lo que haga o lo que no tiene que hacer. Él, hermanos, es un Dios bueno, poderoso y extraordinario. Él trata con nosotros. Él sabe cómo obrar con nosotros. Sabe cómo disciplinarnos, cómo formarnos. Muchas veces las pruebas vienen para formar nuestro carácter, para capacitarnos, para fundarnos o establecernos más en la vida cristiana. Yo no sé cuál es la razón por la que usted está pasando esa prueba, pero todo tiene sentido y razón cuando esperamos en el Señor. Así que aguante, espere. El Señor está en control de su vida. Llegó el momento que el Señor le habló a Job y Job se queda sorprendido, asustado. En el capítulo 40, versículo 4 dice que él se quedó en silencio, puso el dedo en su boca porque no tenía que responderle al Señor. Y todos sabemos cómo Dios, después de que interroga a Job, le devuelve el doble de todo. Le da de nuevo su esposa, sus hijos. La bendición fue doble. Había pasado el proceso. Un proceso largo de dolor, de angustia, un proceso de enfermedades, un proceso difícil. Pero había llegado ahora el momento en que Dios había hablado y había contestado su petición. Así que quiero terminar diciéndole con esto. Dios habla. Dios a su tiempo contesta. Dios a su tiempo hace la obra. Dios a su tiempo traerá la respuesta a usted. Ahora nos queda nada más seguir el ejemplo de Job, esperar de rodillas en la misericordia del Señor hasta que Él obre a nuestro favor. Vamos a orar para que el Señor pueda ayudarle a usted en esta situación que usted está pasando, en esta situación agonizante que usted está atravesando. Como Job se siente sin respuesta, sin amigos, sin una mano ayuda, no ve por ningún lado la respuesta. Job no miraba por ningún lado la respuesta, pero llegó en el momento que él no lo esperaba. El Señor le dijo: Job, ahora ciñe tus lomos como varón valiente y yo voy a hablar y tú me vas a responder. Qué lindo es cuando llega la respuesta, cuando llega la solución al problema. Que Dios le bendiga a usted, que no se ha rendido, que está ahí caminando, que a pesar de su dolor y de su angustia, ha puesto los ojos y la mirada en el Dios del cielo. No se rinda, mi hermano. Tenga la plena confianza que Dios está caminando con usted. Aunque no lo sienta, aunque en algún momento se sienta turbado, los pensamientos revueltos, a veces se siente destrozado, desanimado, pero no se rinda. Dios está con nosotros para ayudarnos. Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre nuestro, pido, Señor, por los hermanos que están mirando o los que mirarán después de esta publicación. Sé tú, Señor, trayendo esa confianza y esa fortaleza a la vida de mis hermanos. Ayúdanos, ayúdales, Padre, en ese momento difícil. Fortaléceles, Padre, que pueda llegar la respuesta pronta, que pueda llegar ese toque, esa misericordia, que tú les hables a su corazón y les des la vida, Señor. Si son enfermedades, seas tú obrando en su salud. Si son problemas legales, obra con tu mano poderosa. Si son problemas, Señor, económicos, provee. Lo que sea, Señor, obra en la vida de mis hermanos. Oro, Señor, por amor y por misericordia de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, hermanos, por estar en esta publicación. Ya voy a concluir. Solamente quiero una vez más saludar a los que van entrando a esta publicación y animarles a que se sigan congregando en sus respectivas iglesias. Si usted no tiene dónde congregarse y vive en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, estamos en el 6911 Old Landover Road en Landover, Maryland. Visítenos, llámeme al teléfono 240-460-2355. Va a ser un placer enorme poderles saludar. Hoy tenemos servicio de doctrina a partir de las 7:30 y después tenemos un receso y a las 11 tenemos vigilia, donde estaremos clamando por el pueblo hispano que está pasando esta situación difícil, hermanos, este temor por esto de migración, y estaremos orando por las distintas necesidades. Visite nuestra iglesia, será un privilegio atenderle. Si no vive en Maryland, vive en Texas, tenemos iglesias en Texas, en Tennessee, y podemos atenderle. Así que le animamos a que se pueda congregar con nosotros. También voy a leer algunos comentarios si quiere saludarnos. Somos Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración y su pastor, el pastor Eric Cabrera. Ya el Señor nos tiene trabajando en su obra por casi 22 años. Vamos a cumplir este año 2025 con la ayuda del Señor. Así que, ¿quiere saludarnos? Lo puede hacer. Háganos saber desde dónde nos está mirando, desde dónde nos está viendo, y sígale dando share, compartir a esta publicación para que el Dios del cielo pueda bendecir a otros con esta enseñanza y esta publicación. Gracias a los hermanos que están en Facebook y están en TikTok también viendo esta publicación. Deseamos que usted pueda acercarse a una iglesia, vaya, congréguese. Si usted se había alejado del Señor, vive en Estados Unidos, se había alejado del Señor, estaba tan cómodo con su trabajo y todo lo que tenía, y ahora lo que está viviendo le ha traído temor, es el momento que usted vuelva al Señor, que vuelva al camino del Señor, se reconcilie con el Señor para que pueda tener esa paz. Vamos a leer algunos saludos. Tal vez algunos se van hasta arriba, los saludos, y no los puedo ver, pero los que logre ver vamos a saludarles. Nuestra hermana Verónica Cuevas dice: Dios le bendiga, Pastor Eric, desde Fort Worth, Texas. Dios le bendiga, ahí tenemos una obra en Fort Worth, Texas. También saludamos a nuestro hermano Valentín Barrera, dice: Dios le bendiga, un saludo desde aquí, desde Nueva Jersey. Así que un saludo a los hermanos que nos están escribiendo. Dice Milady Mejía, dice: lo escucho desde El Salvador, hermano pastor. Dios le bendiga, hermana, muchos saludos. Nuestro hermano Juan del Cid, Dios le bendiga, dice: amén, pastor, qué bendición. Muchas gracias por su saludo. Estoy ya a punto de concluir esta transmisión, pero me gusta interactuar, saludarles a todos ustedes. Si usted quiere escuchar mensajes completos, visite nuestro canal. Estamos en YouTube. Ahí están los mensajes completos. Busque Pastor Eric Cabrera. Pastor Eric Cabrera es el canal de YouTube. Ahí hay mensajes para los matrimonios, discipulados, enseñanzas, estudios, capacitaciones, mensajes de restauración, todo tipo de mensajes para la instrucción de nuestra vida. Saludos también a Eric Guzmán, dice: amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, a ver si tenemos más hermanos que nos estén saludando. Algunos comentarios se van hasta arriba, es difícil poderlos ver, pero muchas gracias por estar compartiendo esta publicación. Recuerde, somos Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Será un gusto para nosotros atenderles aquí en la iglesia central, 6911 Old Landover Road en Landover, Maryland. Voy a llegar hasta acá, hermanos. Usted me puede seguir escribiendo
por Messenger, en privado. Si tiene alguna petición, alguna necesidad, con todo gusto estaremos para atenderle. Muchas gracias nuevamente por su saludo, y antes de irse, dele share, dele compartir esta publicación. Les saludó el pastor Eric Cabrera de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Esta fue la reflexión para este día viernes 31 de febrero del 2025. Adelante, es la orden del Señor.